alumnos, bienvenidos a la segunda clase de Derecho Tributario 1. Antes que nada, es mi costumbre siempre preguntar en clase, y por supuesto esta es una clase, alguna duda, algo para preguntar respecto de la clase anterior. Bien, no se olviden que nosotros contamos en todos los casos para que los alumnos respondan a este tipo de inquietudes con un foro de cuestionamientos, de preguntas que están en acceso directo continuamente con el profesor. Lo mismo que el campus. De más está aclarar, yo sé que ustedes lo saben, pero no se olviden, es otra herramienta fundamental con la que ustedes cuentan. No se queden solamente con la bibliografía y con mi palabra. Bien, recordando simplemente dos palabritas. En la clase pasada hemos tratado de comprender de alguna manera por qué hemos decidido este sistema tributario, por qué nos hemos comprometido como sociedad a cumplir, a tratar de respetar determinadas normas para que para todos en igualdad, en un derecho positivo, recuerdan, se cumpla la recaudación que en definitiva nos va a beneficiar a todos. Ahora bien, el derecho tributario habíamos dicho que tenía una cierta libertad, una cierta autonomía didáctica y funcional. Pero bien, también habíamos expresado que tiene una dependencia, una relativa dependencia en sí con las otras ramas del derecho. Bien, por otro lado, lo que ahora nos va a comprometer es en el avance de la lectura del material, es que el derecho tributario, como cualquier otro derecho, como aquel conjunto de normas, definan derecho de esta manera siempre, aquel conjunto de normas destinadas a regular, en este caso nuestra rama, el derecho tributario, aquel conjunto de normas destinado a reglar. ¿Se dan cuenta? Derecho, es decir, nos ponemos todos de acuerdo y todos las cumplimos. Entonces, aquel conjunto de normas del cual hablamos debe tener alguna razón, algún principio, alguna escala de prioridades, alguna especie de orden jerárquico, claro que sí. Cuando ustedes llegan al punto del libro donde les dice fuentes del derecho tributario, se van a encontrar de alguna manera con una enumeración de las fuentes del derecho tributario o que el derecho tributario utiliza para poder de alguna manera ejemplificar todas sus normas y de dónde surgen. Ahora bien, dije fuentes del derecho surgen, discúlpenme, nuevamente, no se olviden de buscar en el diccionario. Cuando nosotros en la Facultad de Derecho hablábamos de fuentes, el profesor enseguida nos decía, imagínense manantiales donde surgen las ideas, donde surgen lo que ustedes necesitan. Fuentes es eso, aquellos lugares, aquellos manantiales donde surgen, en este caso, ¿qué vamos a necesitar? Normas, leyes, para poder ordenar el derecho tributario. Fíjense, aquí hay un gráfico que de alguna manera en la facultad, vuelvo a repetir, lo llaman la pirámide jurídica. Es caprichosa, tal vez ustedes me dirán, podíamos haber tomado cualquier otra figura geométrica, pero fíjense cómo el escalón, paso a paso, va llegando hacia la cúlmine, hacia la punta de la pirámide, en donde vamos a encontrar nada más y nada menos que un nombre muy conocido, que dice la Constitución Nacional. Antes de seguir, quiero recordar algo más que siempre les digo a todos los alumnos. No se ofendan, no es para de ninguna manera dejar de lado su intelecto. Desconozco la capacidad y la, digamos, posibilidad que han tenido antes de conocerme a mí y antes de estar en esta materia. Pero vale la pena recordar lo siguiente. Les dije, ante cualquier duda, ante cualquier palabra, no duden en consultar el diccionario. Van a seguir adelante con la capacidad didáctica que les da la lectura con el conocimiento perfecto de cada palabra que lean. Y ahora, discúlpenme, fíjense, en la pirámide jurídica aparece la Constitución Nacional. Ustedes me dirán, yo creo que en tercero o en cuarto grado la maestra me presentó la Constitución Nacional. Mis hijos, de hecho, que ahora en día la estudian. Pero a ver, estamos hablando de alumnos terciarios. ¿Cuánto hace que vieron la Constitución por primera vez? Muchísimo. Tal vez no con la idoneidad que ahora ustedes le pueden dar a cada una de sus palabras. Fíjense en lo siguiente, la Constitución Nacional, si bien ha sido reformada en 1994 por una cuestión distinta a la que uno podría imaginarse que una Constitución debe ser modificada, es decir,
en 1853 ya contenía un montón de normas, de fuentes que hablaban de nuestra protección contra la potestad, contra el poder del Estado, el marco jurídico en el que podían venir a pedirnos los tributos. De ahí es que está por encima de todo. No es novedosa. Es que en un momento dado, en 1853, nuestros constituyentes dijeron: el tributo se está prácticamente oficializando en todos los países del mundo. Lo que no está es perfectamente organizado. Discúlpenme un momento, yo les digo, como les digo a todos los alumnos siempre, vamos por un momento, nos ponemos a recordar pequeñas partes de una película. ¿Quién no vio alguna película como Corazón Valiente? Y los problemas que tenían en aquella época cuando venían los recaudadores. Venía la caballería con sus espadas, se llevaban lo que tenían y si no se llevaban a la doncella. De alguna manera había que recaudar, no había ningún tipo de protección. ¿Se dan cuenta a dónde voy? Les estoy enfocando la idea de que los constituyentes tuvieron en cuenta de que podía haber determinado margen de posibilidad de que la potestad del Estado atropellara al contribuyente. Por lo tanto, había que darle garantías al contribuyente, garantías al pueblo, nosotros, el pueblo argentino, y todo lo que dice el preámbulo. No es letra muerta, la tenemos para que nos proteja. La idea es, muy bien, todos ya sabemos, jugamos en un Estado de Derecho, el mismo juego, nos ponemos de acuerdo para recaudar, pero cuidado, con una normativa clara. En principio, la más importante, ¿por qué está arriba de todo? Porque ninguna de todas las otras que la suceden puede ser o estar por encima de ella. Es fundamental que comprendamos esto. Artículo 4, artículo 9, 75, inciso 2, 99. Fíjense, repásenla, hagan como en la primaria. Ejercicio para la próxima clase, conocer los artículos de la Constitución que involucran el derecho tributario. ¿Cómo que está desde 1800? Sí. Las aduanas serán aquellas, todo te dice. De cualquier manera, se los planteo así, en una forma infantil. Vuelvo a pedir disculpas, pero es la única forma de que comprendan esto, para que no pasen cosas que, aunque les parezca mentiras, a cualquier político se le puede escapar de las manos. ¿Se dan cuenta? A ver, un ejemplo de todos los días. No hace mucho tiempo atrás, ustedes recordarán que todo el mundo hablaba del problema del campo. No vamos a hacer nombres ni mucho menos. El problema del campo. Algunos lo entendieron como una especie de bandería política. ¿Se estaba con el gobierno o se estaba con el campo? ¿Se caceroleaba para un lado o no? La idea no era esa. La idea era por qué, y ahora estudiantes de Derecho Tributario, ¿por qué el problema surge en principio? Porque de alguna manera la Constitución tiene principios fundamentales que dicen que no se puede atropellar al contribuyente si no hay una ley previa que lo establezca. ¿Se dan cuenta? Dije ley, pero eso está en el segundo escalón de la pirámide jurídica que ustedes tienen enfrente. Ahora, si una ley no respetase al ciudadano, si un capricho, llamémoslo así, gubernamental, intentara llenar de alguna medida las arcas sin respetar determinados caminos legales, no hay tributo sin ley. Van a entender mucho más adelante lo que quiere decir esto cuando estudiemos los principios y garantías de nuestra Constitución. Pero hoy en día, hoy, la clase número 2, ya quiero que sepan esto. Si hubiese podido evitar el problema del campo, por supuesto. Se tardaron 120 días en dirimir una cuestión de intereses que se podía haber dirimido mucho más fácil, por supuesto que sí. Le costó el puesto a funcionarios de muchos años de carrera por haberse equivocado. Personajes que aparecieron en la tele, mediáticos, se subían a un tractor y decían, esto es inconstitucional, y tenían razón. No quiero ahora, en este momento, ahondar sobre eso, pero sí quiero comprometerlos con el derecho tributario, porque en el medio de esa discusión estábamos los que caceroleábamos para un lado o decíamos que tenían razón los del campo. Sin embargo, fíjense en lo siguiente, 120 días costó esa cuestión, y en esos 120 días, ustedes, yo, cualquiera de los alumnos que están detrás escuchándome,
tuvo que ir al supermercado y darse cuenta que las góndolas no tenían mercadería y que la poca mercadería que había era remarcada todos los días. A ver, ¿de qué estamos hablando entonces? De que si no se respetan determinadas normas, leyes, alguien puede decir, cuidado, eso no es constitucional, y retrotraer todo como ocurrió. ¿O hace falta que les recuerde lo que ocurrió aquella tarde trágica cuando una mano, la última del último voto, decía, mi voto es no favorable? ¿Se acuerdan? Algunos festejaban, otros estaban muy tristes. Pero independientemente de esto, yo les pregunto a ustedes, que recién empiezan a tener contacto con el derecho tributario, esta pirámide jurídica que ustedes están viendo es tan antigua que cómo alguien no pudo prever de que si de alguna manera había una mínima posibilidad de que alguien declarase algo inconstitucional, no lo fuese. Es decir, la idea de nuestros constitucionalistas oportunamente fue la de protegernos, pero para siempre. Podrá ser modificada la Constitución, pero en ella seguramente van a seguir existiendo los límites. Acuérdense lo que les dije en la primera clase, cuando hablamos de derecho tributario van a ver siempre el signo pesos delante de todo. Imagínense que al signo pesos nosotros lo rodeamos de un perfecto cuadrado y lo ponemos adentro al signo pesos. Tiene límites, 4 límites. En esos límites está la Constitución Nacional. Para poder llegar a ese dinero solamente se hará a través de una ley, dijeron los constitucionalistas, y aquel que no lo haga tendrá problemas muy parecidos a los que estamos comentando. No es simplemente así, es mucho más profundo. La cuestión es que en la redacción del material que ustedes tienen está explicado la teoría de una forma tal en que yo quiero que a ustedes les resulte dinámica, comprometida con el hecho. Es decir, que nadie pueda venir a recaudar de una manera que no sea constitucional. Porque si no, uno de estos días nos van a sacar el impuesto al bostezo. Evidentemente, ustedes dicen, ¿cómo puedo cambiar esto? Claro que lo pueden cambiar, en su granito de arena. En un aula muy parecida a las aulas en las que estamos todos los días acostumbrados a estar los profesores y los alumnos, una vez cada 4 años están solos, con una caja en la que tienen que dejar una decisión política. Pues bien, fíjense quién hace las cosas bien y esa es su manera de cambiar las cosas. Ya sé, no es suficiente, pero es una manera de empezar. Dijimos que estábamos en un Estado de Derecho con reglas por todos conocidas. Bueno, participemos. Para que no sea tan fácil levantar la mano y cambiar la alícuota del IVA del 21% a otro valor que se les ocurra. Porque, ¿se acuerdan? Era del 13, pasó a ser del 18 y ahora es del 21. ¿Saben de qué estoy hablando? De un porcentaje de todo lo que consumimos. En otros países del mundo, y no voy a hacer propaganda, de Europa, el IVA es muchísimo menos caro para el consumidor final. De eso estoy hablando, de que cuando votamos, de que cuando llenamos las bancas de ese edificio hermoso que está frente a la Plaza Congreso, los que están ahí nos defiendan y no que se pongan de acuerdo para perjudicarnos. De ahí que las leyes están siempre por debajo de la Constitución. Cualquier cosa que ellos pretendan hacer está ella, por suerte y para siempre. Bien, sin aburrirlos más, bajemos simplemente la mirada a esos escalones que siguen debajo. La Constitución, norma fundamental. Segundo, las leyes. ¿Por qué las leyes? Porque van a venir desde el Congreso, porque van a ser la única forma en que nos puedan imponer, por ese poder, por la potestad, tema que viene luego a continuación y ya lo vamos a ver, pero potestad, ese poder que tiene el Estado en la relación del derecho público con el contribuyente de, bueno, venir por su dinero. Así de fácil, entonces llegamos a las leyes. Pero las leyes, fíjense, tienen un estamento, un lugar inferior muy particular. El otro día miraba en televisión que se había puesto todo el mundo contento porque se había dictado la ley de la obesidad, pero no se puede ejecutar porque no está reglamentada, dijo un periodista. O sea que los gordos que van a exigir que tengan talles del talle de ellos en todos lados no pueden decir nada porque no está reglamentada. ¿Ven lo que tienen en el gráfico? Debajo de las leyes están los reglamentos. Son categorías inferiores, pero que tienen que estar. ¿Por qué traigo ese ejemplo que no tiene nada que ver? Porque las leyes tributarias también tienen que ser reglamentadas. Se dicta la ley del IVA. Se determina que todos debemos pagar ganancias o bienes personales. ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, explícame el reglamento.
¿entienden? Una norma inferior a la Constitución y a la ley, pero que le va a dar cuerpo a la ley que nos va a obligar a tributar. Y más abajo, como pueden ver perfectamente en el gráfico, tenemos las resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas, bueno, evidentemente todo lo que tenga que ver con la DGI y un montón de organismos que manejan la parte tributaria. Podemos decir DGI porque no decir aduana. Imagínense, hay miles de ejemplos, búsquenlos en el material, están. La idea es que comprendan por qué no es caprichosa esta posición. Bueno, después notarán que el último renglón de la escala de la pirámide habla de jurisprudencia y doctrina. Voy a ser breve para no ser demasiado meloso con el tema. Todo lo que sea la jurisprudencia, vamos a decirlo así, es la sabiduría de los jueces. Es decir, ustedes me dirán qué tendrá que ver. Las sentencias de los jueces son la sabiduría que ellos han tratado de volcar en sus sentencias y que dictan una orden de alguna manera. También puede ser pague o no pague si esa jurisprudencia sentase un precedente sobre algún tema tributario, sobre si tal cosa es o no, por ejemplo, evasión. Les estoy dando ejemplos que a lo mejor exageran un poco o se eximen al comentario que podía darle mucho más profundo siendo abogado. Pero quiero que comprendan que simplemente la jurisprudencia es una fuente más de la que el legislador podría tomar prácticamente como conocimiento y como base de una futura ley. La doctrina, la última de las posiciones que tenemos en nuestra pirámide, es simplemente aquel conocimiento que tienen los autores de la materia. No llega a tener la fuerza legal de la jurisprudencia. Es la discusión, la van a encontrar en los manuales. En el manual este de Derecho Tributario lo van a encontrar permanentemente. Tal autor dice tal cosa, tal autor dice lo otro sobre el mismo tema. Es decir, no se ponen de acuerdo, están hablando de lo mismo. Los dos tienen la misma fuerza, llamémosle de peso, no de ley. Eso es la doctrina. Que puede llegar algún día a sentar precedente, a pasar a ser importante hasta el punto de ser la base de un proyecto de ley, ¿por qué no? A ese nivel quería llevarlos. Simplemente que, analizándolas una por una, la escala de valor que tienen todas va en ese mismo sentido. Y la forma triangular de la pirámide no es caprichosa. Constitución hay una sola, gracias a Dios. Y está arriba, en la cima. Luego se va ensanchando la pirámide y leyes, podría haber muchísimas más. Y de ahí en más, cuanto más normas, cuantas más resoluciones, cuanta más jurisprudencia. De ahí la forma, de alguna manera, tratar de ilustrar que de abajo hacia arriba tienen cierta dependencia y nunca superposición. Para no caer en los errores que políticos inteligentes han caído. Es decir, respetando la Constitución, de ahí para abajo se puede discutir todo, sobre todo si está de por medio en nuestro bolsillo. ¿Queda claro? Bien. Ahora vamos a tratar de entender un tema que está relacionado con esto. Yo voy a invitarlos a que continúen leyendo mucho más profundamente cada uno de los temas que acabamos de ver en cuanto a la categoría de pirámide jurídica, pero nos quedamos un momento ahora y vamos a entrar de lleno en el segundo de los estamentos, que es la ley. La ley figura en el segundo de los escalones que acabamos de ver y es primordial conocerla un poco más. El autor nos va llevando de la mano de sus comentarios a preguntarnos si una ley, de alguna manera, tiene vigencia en el tiempo, en el espacio. Es decir, a ver, ¿de qué me está hablando? Nunca vi tal cosa. Es muy sencillo. Ustedes lo que tienen que tener como prioridad al estudiar el tema es que hay dos formas principales y fundamentales que nos pueden hablar de la vigencia de una norma tributaria. Vigente. Ustedes me dicen, vigencia me suena actual. Sí, posiblemente no estén equivocados. Pero cuando yo digo vigencia en el espacio, no se imaginen nada de fuera de órbita. Cuando hablo del espacio estoy hablando de territorio. A ver, ese mapita tan querido en la primaria, ese mapita de la República Argentina que mal dibujado parece una pata de pollo. Bueno, ese es el marco
que ustedes tienen que tener como la vigencia de la norma tributaria. El espacio territorial, de eso se trata, de los límites, otra vez, que tiene la soberanía, hasta dónde llega el alcance de una norma para poder cobrar impuestos, por ejemplo. Entonces, una ley va a tener límites de alguna manera territoriales, espaciales, porque solamente van a competir a la soberanía del país en donde es aplicada. Imagínense otra vez, cierren los ojos, imagínense el mapa de la República Argentina y ahí tienen la respuesta, la soberanía territorial. Pero, a ver, el autor los complica un poco más a ustedes. Yo lamento que tengamos que profundizar sobre esto, pero es importantísimo, ya se van a dar cuenta. Dice que también tiene una vigencia en el tiempo. ¿Qué me quiere decir? Una ley es votada en el Congreso. Todos me van a decir, sí, yo sé que después de 8 días de publicada en el boletín oficial y de promulgada es conocida por todos y la tenemos que cumplir. Macanudo. Pero fíjense todo lo que hemos dicho en esas 4 o 5 palabras. Vigencia en el tiempo. La vigencia en el tiempo no es más que eso. Léanlo bien, porque no tiene desperdicio lo que nos cuenta el autor. Pero para hacerlo más sencillo, y vuelvo a repetir, más dinámico, ¿cuándo comienza una ley? ¿Cuándo termina? Ahí está perfectamente delimitado ese tiempo. Y es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa conocer para que otra vez no haya abuso en el derecho tributario. Nosotros, imagínense que somos sometidos a pagar un determinado impuesto. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se dan cuenta? En el territorio argentino, territorio espacial, en el tiempo, desde el momento en que la ley es conocida por todos y para ahí adelante. Yo podría decirles muchísimo más de esto, simplemente me voy a limitar a que no se olviden lo siguiente. En otros aspectos, en otros derechos, como el derecho civil, una ley podría llegar a ser retroactiva. En derecho tributario, jamás. La palabra retroactiva o ultraactiva están prohibidas, están vedadas. Nadie me ponga en un examen que hay retroactividad o ultraactividad de una ley, porque es imposible tratar de cobrarle a un ciudadano un impuesto para atrás de la fecha en que fue y que nació, y mucho menos para adelante si la imposición o la ley fue derogada, fenecida, terminó. Es decir, la retroactividad y la ultraactividad, palabra prohibida en derecho tributario. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo y los dejo en paz. En el derecho civil, una ley podría ser retroactiva, entonces, profesor, sí. ¿Quién no tuvo a alguien alguna vez, un familiar, que le dijeron, bueno, no pasaste alimentos a tu hijo después del divorcio y ahora que tenés la sentencia, la ley te obliga, retroactivo hasta la fecha de la demanda? Ah, ahí sí va para atrás la ley, ahí sí. En derecho tributario, nunca. Que quede grabado, retroactivo y ultraactivo después que la ley se termina, imposible de cobrar. Vamos a dejar ahí asentado el concepto. Se puede profundizar muchísimo con la lectura. El foro, la consulta, no se olviden de eso. Pueden quedar muchas dudas. No se olviden de consultarme todo lo que necesiten. En la próxima clase ampliamos mucho más estos temas.